Hola, hoy les voy a explicar sobre los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son sustancias formadas esencialmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, algunos contienen azufre, en fin, y muchos otros más. Esencialmente los compuestos orgánicos son conocidos a manera natural. Por ejemplo, los que encontramos en la naturaleza, como los hidrocarburos, y a manera artificial, como los que fabrica el hombre, por ejemplo los plásticos. El componente principal de los compuestos orgánicos es el carbono. Sobre él vamos a recordar. El carbono es un elemento que en la tabla periódica se encuentra en el grupo 4. Tiene un número atómico igual a 6 y tiene una configuración electrónica para recordarlo, una configuración electrónica más o menos. La idea de él es esta: 1s2, 2s2, 2p2. Como ustedes se dan cuenta, tiene dos niveles, K y L. ¿Qué lo hace ser del grupo 4A como elemento representativo? Los electrones del último nivel de energía, sus 4 últimos electrones. Es un elemento que ustedes en la tabla lo van a reconocer, es no metal, y como tal es un elemento que va a estar asociado siempre a elementos de su propio grupo, o también puede estar unido a otros. Cuando eso ocurre, el carbono formará diferentes tipos de compuestos. En cuanto al carbono como en sí, él tiene la particularidad de poderse combinar entre él mismo, y es así como el carbono, de acuerdo a sus 4 electrones, va a mostrar un proceso conocido como hibridación. ¿Por qué forma hibridación? La hibridación es un proceso o es el cambio de posición que van a tener estos 4 electrones. Como se darán cuenta, tiene 2 orbitales o subniveles. Dentro de los subniveles S y P, allí no se va a tener como una definición clara y precisa, ¿no? En qué instante en qué momento ocurren esas transferencias o esos cambios de posición, pero siempre van a estar 4 electrones en su alrededor, ya sea formando enlaces. Ustedes saben que como son no metales, él va a formar siempre enlaces covalentes. Los enlaces covalentes del carbono van a estar estipulados o se van a reconocer 3 tipos de enlace. 3 tipos de enlace. El primer enlace, el simple, es cuando se van a organizar o va a formar un tipo de hibridación conocida con el nombre de hibridación tetraédrica.
La geometría molecular de esa hibridación va a ser conformada por los subniveles sp3. El siguiente enlace, el doble, va a formar la hibridación triangular. Estará conformada por los subniveles sp2. Y por último, la del enlace triple, va a estar conformada por la hibridación lineal y estará conformada por los subniveles SP. Este tipo de enlaces los va a realizar más que todo entre ellos mismos. Por ejemplo, el simple va a ser un carbono pegado a otro carbono. El doble es un carbono con doble enlace. Y el triple, bueno, más adelante lo vamos a observar. Lo que necesito es que en este momento ustedes se den cuenta que el componente principal de todos los compuestos orgánicos es el carbono. Ahora, otra cosa. Los compuestos orgánicos están a su vez organizados de la siguiente manera. Están principalmente, como les dije al comienzo, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero para que a ustedes esto lo comprendan con mayor facilidad, vamos a hacer lo siguiente. Los compuestos orgánicos, cuando están formados por carbono, esto genera una serie conocida como la serie alifática. Cuando es con carbono. Cuando los compuestos orgánicos, ya aparte de carbono, presentan oxígeno, ya allí van a ser la serie aromática. Y hay un tercer componente que puede ser el carbono cuando está unido con el nitrógeno, por ejemplo. Va a formar compuestos conocidos como aminos. En las series alifáticas van a estar todo lo que tiene que ver los hidrocarburos. En la serie van a estar todos los hidrocarburos. Los hidrocarburos que van a tener como un componente principal carbono e hidrógeno. En la serie aromática, aparte del carbono, van a estar oxígeno y también va a contener hidrógeno. En la de los aminos, amidas y nitrilos, como les dije aquí, está el nitrógeno, van a componerse o se van a formar compuestos específicos como los aminos, las amidas y los nitrilos.
Eso más o menos es lo que compone a todos los compuestos orgánicos. Es una serie, es una manera de clasificarlo para que sea de fácil comprensión. Retomando al carbono, en los compuestos orgánicos, el carbono puede presentarse de 4 formas. O sea, los tipos de carbonos que vamos a encontrar en los compuestos orgánicos son 4 los tipos de carbono. Primario, como la palabra lo dice, es cuando solamente está unido a un solo átomo de carbono o de hidrógeno, de como, por ejemplo, así. Secundario, cuando está unido a 2 átomos de carbono. Este es secundario, en este caso. Terciario, cuando está unido a 3 átomos de carbono, por ejemplo. Y vamos a ponerle aquí el terciario. Este viene siendo terciario. Mírenlo ahí, 1, 2, 3. Y cuaternario, cuando está unido a 4 átomos. Entonces hace así, un carbono así, así y así. Una manera fácil de que yo les enseño esto a mis estudiantes es que ustedes, cuando vean los tipos de carbono, se guíen por los guiones, ¿ya? Los guiones. El primario siempre va a estar unido a otro carbono y nada más va a haber uno. Pero en el secundario usted va a encontrar 2. En el terciario va a encontrar 3 guiones. Eso le da la pauta de que el del centro es el terciario. Cuaternario, cuando usted vea que alrededor de él hay 4 guiones. Entonces, son fáciles de identificar. ¿Cómo los vas a identificar? Aquí te van a colocar un tipo de fórmula. Ahorita les digo. Le dan este ejercicio, un ejemplo. Le dicen a usted en una cadena carbonada, cualquiera, y usted le dice, el profesor, necesito que usted me identifique los tipos de carbono. Usted simplemente aplica lo que le acabé de decir. Para que tú puedas señalar los tipos de carbono, puedes emplear diferentes figuras. Yo por lo menos siempre les digo a mis niñas que para el triángulo utilicen el primario. Pues yo lo sugiero, pero la que no, puede hacerlo cualquiera. Un círculo para el secundario. Un cuadradito o un rectángulo para el terciario. Y para el cuaternario yo les hago una estrellita. Entonces vamos a identificar los tipos de carbono. Entonces, primario, todo lo que yo le vea un solo guión. Y ahí lo meto. Todo lo que está como suelto. Como suelto. Mírenlo ahí, es facilito, porque usted se guía por lo que usted encuentra como suelto. Entonces usted los cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces usted dice 8 primarios. 8 primarios. Ya. Vamos a los secundarios. Lo que está pegado a otro. Por ejemplo, 1 y 2. Este es secundario. Miren, 1 y 2. Este es secundario. Ya. Nada más tengo 2. Porque no me puedo guiar sino por los guiones. Entonces coloco 2 secundarios. Voy al terciario. Miren, facilito. Este es el primerito que tengo acá. 1.
2, 3, 4. Ya, los encontré. Todo el que tenga 3 iones alrededor, ese es terciario. ¿Cuántos me dieron? 4. 4 terciarios. Y solamente tengo un cuaternario, entonces le hago la clarita de huevo. Listo. Bien, que facilito entender los tipos de carbono. En cualquier estructura o en cualquier fórmula que te den, tú puedes identificar los tipos de carbono. Vamos a ver las clases de fórmulas. Esto inicialmente podríamos dejarlo ahí como primera parte de los compuestos orgánicos. Pero en la química orgánica, para tratar los compuestos orgánicos, existen varias fórmulas. Entre las que tenemos, entre los compuestos orgánicos, tenemos la fórmula empírica, la primera. La fórmula empírica. La segunda, una fórmula molecular. La tercera, una fórmula estructural. La cuarta, esta es una estructural simple, se llama. La cuarta es una fórmula estructural condensada, porque es la que agrupa. Y por último, una fórmula esquelética, que es más o menos como la que les mostré ahorita para la forma de los carbonos, los tipos de carbono. Esas cinco fórmulas se utilizan en los compuestos orgánicos. Vamos a la primera. La fórmula empírica de un compuesto orgánico, llámese un hidrocarburo, llámese un compuesto que sea aromático, llámese un compuesto que sea nitrogenado dentro de ellos. Usted solamente va a tener en cuenta la fórmula empírica como la expresión mínima de los componentes. Un ejemplo, a usted le dicen el nombre. Ustedes todavía apenas, como estamos iniciando, el primer compuesto orgánico de los hidrocarburos alifáticos es el metano. El metano tiene vamos a darle el nombre, metano. El metano es el primer compuesto. Como es el primer compuesto, esta met significa que él es del carbono 1. Entonces, la fórmula empírica del carbono va a ser, del carbono 1, de la fórmula empírica del metano, va a ser carbono e hidrógeno. Usted no sabe cuál es su fórmula, usted no conoce la fórmula, usted nada más le están dando el nombre. El metano, su expresión mínima es esa. Pero el metano, como fórmula molecular, le dice, el metano, a pesar de tener un solo carbono, y el carbono está en el grupo 4, debe tener 4 valencias, entonces él no puede estar solo, él debe tener 4 hidrógenos. Cuando usted le digan, exprese la fórmula empírica de ese compuesto, usted hace lo siguiente. El carbono y lo desarma. Miren. Ahí está. La condensada es la misma estructural, pero haciéndole la agrupación. Entonces usted coloca CH4, que en este caso viene siendo la misma molecular. La esquelética, usted va a hacer lo siguiente. En la esquelética solamente vas a expresarla por líneas.
pero partiendo de un punto en donde cada punto es un carbono. A usted no le interesa la cantidad de hidrógeno que tenga, no. A ti lo que te va a interesar en esta esquelética es la formación, la identificación de esa estructura. Como él nada más tiene un carbono, usted nada más le coloca un punto. Ya, esa es la fórmula esquelética. Ese punto indica que nada más es un carbono. Listo, eso es todo. Vamos a hacer otro ejercicio para que usted comprenda mucho mejor lo que estoy diciendo. Yo les voy a ir mencionando los tipos de fórmulas y lo vamos a ir desarrollando. Para que ustedes tengan idea, por ejemplo, en las fórmulas químicas, para que usted pueda expresarlo, hay ciertos compuestos que nos dan la oportunidad de poder detallar con mejor precisión los tipos de fórmulas. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, haga la fórmula, las 5 fórmulas en el propano. El propano es el carbono 3. El carbono 3. ¿Cuánto sabe usted de la cantidad de hidrógeno? Solamente por la fórmula general de este hidrocarburo. La fórmula general es CnH2n más 2. Entonces usted sabe si cuando ya usted le dicen qué cantidad de carbono hay, usted reemplaza la N por el número de carbono y hace la sumatoria. Por ejemplo, ¿cuántos hidrógenos va a haber? 2 por 1, 2 por 3, perdón, porque es 3, 2 por 3 más 2. Entonces usted dice 2 por 3, 6 más 2, 8. Significa que la fórmula del propano es C3H8. Si a usted le dicen cuál es la fórmula empírica de ese compuesto, usted dice la fórmula empírica, la primera fórmula empírica es carbono e hidrógeno. Es la expresión mínima. Si a usted le dicen cuál es la fórmula molecular de ese compuesto es la cantidad real que presenta el compuesto. O sea, tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. Entonces usted coloca 3 carbonos, 8 hidrógenos. Si a usted le dicen cuál es la fórmula estructural simple, usted hace lo siguiente. Coloca los 3 carbonos. Ya, listo. Y va llenando a cada carbono con sus 4 valencias. 1, 2, 3. Y este, 4. ¿A este cuánto le falta? Tiene 1, 2, 3 y 4. Este tiene 1. Le falta 1, 2 y 3. Y métale todos los hidrógenos. H, 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 H. Inmediatamente usted se da cuenta que ahí tiene los 8 hidrógenos. ¿Cuál es la fórmula estructural condensada? Usted agrupa así, en la primera, en la segunda y en la tercera. Los agrupa, míralo. Y usted dice, la fórmula estructural de esta cadena es CH3, CH2, CH3. Esa es la molecular condensada. Y la última, la esquelética, como tiene 3 carbonos, usted coloca 3 puntos. 1, 2 y 3. Y los une, porque son cadenas carbonadas. No lo puede hacer lineal, tiene que hacerlo geométrico. O sea, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Listo. Esto es un ejercicio sobre las clases de fórmulas en los compuestos orgánicos, que más adelante vamos a tener
como para mayor comprensión. Espero que les haya quedado claro. Repito, los compuestos orgánicos, recuérdenlo, son moléculas que pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Recuerden, naturales como ¿quién? Lo que está en la naturaleza, lo que presenta la naturaleza, por ejemplo los hidrocarburos que provienen de los fósiles. Y los artificiales son los creados por el hombre, por ejemplo los plásticos, como les decía, todo lo que crea el hombre. Y lo otro es que el componente principal de los compuestos orgánicos es el carbono. Y recuerda, el carbono está en el grupo 4A, presenta 3 tipos de enlace, ya que él es un no metal: enlace simple, enlace doble, enlace triple. Si es simple, tiene una hibridación conocida con el nombre tetraédrica. Si es doble, es triangular, y si es triple, es lineal. La geometría molecular de cada hibridación son la expresión de los subniveles: sp3 para la tetraédrica, sp2 para el enlace doble y sp sola para el enlace triple. Los tipos de carbono también se los mostré, que son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y por último, la fórmula de estos compuestos orgánicos, que comienzan 5 tipos de fórmula, en donde a usted le pueden dar un nombre de acuerdo al número de carbono. Usted saca el ejemplo o la fórmula con ayuda del profesor y se desarrollan las 5 maneras de obtenerlo. Espero que les haya quedado bastante claro el tema. Esto es el inicio de los compuestos orgánicos. Gracias.